Bueno, buenas tardes a todos y a todas, o buenas noches o buenos días cuando vean este video. Estamos transitando la última clase del módulo 2, donde estamos trabajando con ustedes, como lo hemos hecho la semana pasada, y lo que es el concepto de producción de información, pensando en no solamente los distintos momentos que tenemos a lo largo del proceso de producción de la política pública para producir información, sino también entendiendo que muchos y muchas de ustedes están trabajando en espacios donde todo el tiempo se produce información y también se sistematiza en algunos casos, y en otros casos esa información queda relegada de alguna manera de los espacios donde podrían tomarse, como decimos, como dijimos en el encuentro pasado, para tomar decisiones, ¿no? Digo, si recapitulamos un poquito qué es lo que hemos visto el encuentro pasado, justamente trabajamos sobre algunas de las características que tiene la producción de información, la producción de información social, pensando en esto de, bueno, estamos en el marco de un curso de gestión de políticas sociales, la totalidad de ustedes está de alguna manera vinculado o vinculada con distintos problemas que intentan abordar las políticas sociales, así que en ese marco es que estamos pensando. Trabajamos también el para qué, el por qué, el qué, el sentido, decíamos, de la producción de información, y pudimos identificar la diferencia entre lo que es un dato, la diferencia entre dato, información, y lo que es conocimiento, ¿no? Pudimos dar cuenta ahí. También transitamos una propuesta propia en términos de lo que es la propuesta de la I+G, la investigación-gestión, entendiendo que todo equipo de gestión que asume un compromiso por un tiempo determinado, en relación a determinadas políticas de cualquier sector de la política pública, no solo la política social, tiene la posibilidad, y entendemos, tiene la obligación o debería tener la obligación de producir justamente información como insumo de calidad para los procesos de toma de decisiones en tiempo real. Esta definición lo que intenta justamente, algo que vamos a profundizar en la clase de hoy, intenta justamente poner en tensión cómo producimos información, cuándo producimos información, tratando de generar un diálogo entre los momentos en donde necesitamos información y los momentos donde producimos esa información. Entonces, de alguna manera, cerramos esta clase, este encuentro que tuvimos la semana pasada, con si se quiere, un punto de llegada, que es entender la vinculación directa que hay entre la producción de informaciones y los procesos de toma de decisión. De ahí partimos. Entonces, si les parece bien, y si no también, porque este es uno de los problemas de estar sola acá hablando para ustedes, para cuando me puedan ver, cuando puedan escuchar esta clase en versión video o podcast, como lo quieran hacer, es que justamente no tenemos la posibilidad del diálogo en el momento. Pero lo que voy a hacer entonces es compartir una presentación que he preparado para ustedes, para poder de alguna manera ir problematizando algunos aspectos que quiero que trabajemos. El material de base que tienen es la ficha que hemos producido para este módulo, donde de alguna manera la recuperamos en este momento, además de la clase pasada también, donde nos introdujimos en el tema y tomamos un texto que produjimos en conjunto con Mercedes Iparraguirre y Melina Fernández, que justamente habla de la producción de información como uno de los recursos críticos para cualquier gestor o gestora que esté en el ámbito de la gestión pública y bueno, necesite llevar adelante una política, sea desde la perspectiva del diseño, de la implantación o de la evaluación. Así que vamos a compartir la pantalla. Ahí vamos.
Entonces acá estamos en el módulo 4, es nuestra última clase, el último encuentro va a ser un encuentro de recuperación de los 4 módulos, de todo lo que hemos trabajado en estos meses de encuentro conjunto, donde también hemos invitado no solo al equipo de tutoras que siempre nos ha acompañado durante las clases y también durante los trabajos, sino al equipo docente que estuvo a cargo de las clases. Algunos y algunas pueden acompañarnos, otros y otras tienen alguna dificultad por cuestiones de agenda, pero bueno, el viernes que viene nos vamos a estar encontrando para hacer entonces una recapitulación de todo el curso y un intercambio entre ustedes y nosotros, nosotras como equipo. Entonces les decía, ustedes se van a encontrar en el texto que tienen para leer en este módulo, que nosotras partimos de un problema que consideramos central para pensar estos temas, que es que en nuestras organizaciones públicas la producción de información como insumo estratégico no es una regla institucional, ¿no? Digo, estamos de alguna manera naturalizando un problema que nosotros entendemos que es un problema organizacional serio que tiene que ver con esto, ¿no? Digo, se toman decisiones sin recurrir a información como base de cualquier proceso de toma de decisiones, como vimos el encuentro pasado. Entonces, de acá partimos un problema de política organizacional de nuestras organizaciones públicas, que es que la producción de información como insumo estratégico no es una regla institucional. De ahí partimos. Entonces, tratando de entender por qué se da esta situación y tratando de entender qué es lo que se juega cuando hablamos de esta cuestión, entendemos, por eso también el recurso crítico para quienes, aquellos y aquellas que les interesa acceder a la información, perdón, acceder al texto justamente que les decía hace un rato, de recursos críticos para la gestión. Este es un capítulo dentro de un libro compilado por Laura Pagani y Matías Manuele. Ustedes se van a encontrar que el primer recurso crítico, el planteo que hacemos en ese capítulo, es el tiempo. ¿Por qué es el tiempo? Porque el tiempo signa las gestiones, signa las temporalidades. De alguna manera lo introdujimos en el encuentro pasado. Y hay diferentes formas de entender el tiempo, ¿no? Entonces hay una primera cuestión que no puede pasarse por alto, que tiene que ver a que el tiempo está condicionado por el periodo de gestión, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel provincial, municipal o en una organización determinada. Por supuesto, en algunos niveles de política de nuestro país, como lo hemos visto, este tiempo sabemos cuándo empieza y cuándo termina. Nosotras y nosotros sabemos cuándo termina el mandato presidencial, ahora que nuestro país ha logrado una madurez institucional en sus periodos democráticos que hace que un golpe de Estado, por lo menos en este momento, no sea una posibilidad, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos saber que el 9 de diciembre del 2023 hay un periodo que finaliza, que arrancó hace ya unos años. De la misma manera en lo provincial, de la misma manera en lo municipal. Es una temporalidad que sabemos cuándo termina desde lo formal y que a veces termina antes, porque todos y todas hemos presenciado cambios de ministros, cambios de gobernadores, cambios de intendentes. Digo, tal vez los gobernadores no hace tanto, pero digo, en el caso de RUCAF, por ejemplo, hace unos años en la provincia de Buenos Aires, es un típico caso de eso, y en distintas provincias también tenemos ejemplos. Entonces, es un tiempo que está marcado. Ahora, ese tiempo, esos 4 años, no tienen la misma característica, no tienen siempre la misma contundencia, no tienen siempre el mismo valor. Hay un tiempo de la gestión cuando empieza, hay un tiempo de la gestión cuando madura y hay un tiempo de la gestión cuando declina. A nadie se le ocurriría empezar un proyecto en los últimos 6 meses de gestión, porque sabéis que hay un montón de cuestiones que se van justamente de mandato.
En las organizaciones de escala más pequeña, como pueden ser un hospital, como puede ser una escuela, como puede ser una organización de ese nivel, esto a veces no es así porque una directora, un director, ya sea de hospital, ya sea de escuela, de centro de salud, no siempre acompaña, no siempre, a veces sí, pero no siempre acompaña las temporalidades de las gestiones políticas de estos otros niveles. Pero sí, siempre está esta cuestión de no puedo empezar algo en diciembre, no sé, el 23 de diciembre, porque sé que los últimos días del año tienen otras características. No puedo no tener en cuenta lo que son los periodos de vacaciones, donde la mayoría de los empleados y empleadas se toma su licencia a la que tiene derecho. No puedo evitar pensar que para una institución educativa el mes de marzo es un mes crítico, al igual que el mes de noviembre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una cuestión en la producción de información que tiene que ver con el tiempo y las marcas de gestión en este sentido. Pero también entendemos que hay un segundo concepto, que es la temporalidad vinculada a la toma de decisiones que cada funcionario o funcionaria va haciendo. Entonces acá les proponemos profundizar, recorrer un poquito más en detalle y que cada uno y cada una se pueda situar en dónde estoy, dónde estamos nosotros, nosotras, qué es la diferencia entre la urgencia, el tiempo real, decimos nosotros, y el tiempo desconectado. Entonces vamos a pasar a ver esta propuesta. La urgencia en términos de producción de información es una temporalidad que está siempre pedida desde lo que diría Mitzberg, que es el lápiz estratégico, o sea, aquellas personas que están a cargo de la conducción de una organización, sea la unidad ministro cuando pide un informe, sea el intendente o la intendenta, ministro o ministra, por supuesto, sea un director provincial o un subsecretario de la provincia que sea, donde le pide a todas sus dependencias que hagan algo, porque necesitamos saber, por ejemplo, cuántas camas hay ocupadas en relación a. Digo, a veces estos son pedidos de informes que hay que salir a buscar información y a veces es recopilación de información que manejamos por sistemas estadísticos que justamente tienen la característica de actualizarse cotidianamente, sea diariamente, semanalmente, mensualmente o etc. De la misma manera lo que sucede en una escuela. Ahora, también pueden ser informes que no tengan que ver solamente con lo cuantitativo, sino informes que tengan que ver con lo cualitativo. El informe urgente nos pone en un problema. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que tener a mano los insumos para poder responder. O sea, no se responde a un informe urgente cuando no hay una estructura de producción de información que esté preparada para responder a la urgencia. Entonces acá hay un primer nivel de temporalidad que requiere un tipo de proceso, un tipo de no solo proceso, sino también de equipo que trabaja de una determinada manera. ¿Qué es lo interesante acá? La anticipación, o sea, la anticipación a la urgencia. ¿Qué tipo de salidas de información en general los ápices estratégicos piden? Cosa que ya sabemos que hay un tipo de informe, decimos nosotros y nosotras, que es caliente, ¿no? Digo, que se requiere y hay que salir ahí rápido a producir. Ahora, hay otro tipo de información que nosotras le llamamos tiempo desconectado, que tiene que ver con que no tenés ese reclamo, no tenés el reclamo de un decisor o una decisora que necesita con urgencia una temporalidad la producción de información. Por supuesto, un ejemplo típico de esto son las investigaciones académicas, las investigaciones en el marco de equipos de investigación básica, o también aplicada, que lo hacen por su cuenta, ¿no? Digo, por ejemplo,
yo soy directora de un equipo de investigación que hace 4 años venimos en el marco de un proyecto reconocido de investigación y desarrollo, venimos produciendo sobre lo que es la educación formal alternativa. Nadie nos corre, nadie nos pide que produzcamos contemporaneidades. Estamos absolutamente desconectados de alguien que necesita que hagamos esa producción. Ahora, por supuesto, esto también nos lleva a pensar que no solo es la investigación la que está desconectada, sino que a veces hay producción de información que podríamos decir sistemática, como son los balances, los informes de gestión anuales, que se hacen en la organización y que a veces nadie lee. O sea, que a veces no lo pide nadie, no lo necesita nadie, y a veces se producen, se hacen, pero que nadie lee. Series temporales, lo estamos haciendo desde hace muchos años, entonces lo seguimos haciendo. Informes técnicos que pretenden dar cuenta de una memoria institucional, etcétera, etcétera. También encontramos evaluaciones que están desconectadas. ¿En qué sentido? Que se hacen pero nadie las lee, que se hace pero nadie las utiliza, que se hacen pero nadie accede a ellas. Entonces también en esta producción de información hay una desconexión que tenemos que mirar. Y por último, lo que nosotras llamamos tiempo real, digo, y ahí retomo lo que presentamos el encuentro pasado del concepto de investigación-gestión, que es asumir la centralidad que tiene la producción de información para lo que hacemos en el momento que la necesitamos. Entonces, asumir la idea del tiempo real no solamente supone que cada vez que tomamos decisiones, que es más o menos todos los días, de distintas escalas, de distintas complejidades, pero la toma de decisiones en la gestión pública es una de las acciones que más se realizan, ser capaces de tener insumo para tomar esas decisiones que de alguna manera nos permitan tener un registro distinto de cuál es la información con la que contamos. Y por supuesto, digo, la escuchamos a Paula Danel hace 2 semanas, que ella nos coloca justamente la importancia de tener el registro de cuál es la perspectiva de los usuarios y usuarias, cuál es la perspectiva de las personas que son sujetos de nuestras políticas, de nuestros diseños, las poblaciones con las que nosotras y nosotros trabajamos. Entonces acá, si lo llevamos al plano de la temporalidad, lo que aparece es cuáles son los tiempos que las personas necesitan para que esas decisiones tomen en cuenta lo que a ellos y a ellas les pasa. Pongo un ejemplo. Si nosotros y nosotras estamos pensando, por ejemplo, en hacer un ajuste, ajuste en el sentido de tornillo, ¿no? Ajuste en el sentido de tuerca, no de achicamiento, sino de sincronización más adecuada, a un curso de capacitación, necesitamos saber, por ejemplo, qué tipo de personas se anotaron, cuántas personas fueron sostenidas en la cursada, cuántas abandonaron, cuáles son las razones de abandono, cuáles son los ejercicios prácticos que más dificultades tuvieron, etcétera, etcétera, etcétera. Toda producción de información que si nosotros y nosotras no la tenemos para el momento del diseño del nuevo ciclo lectivo, vamos a volver a repetir una situación que ya sabemos que no funciona durante un año. Entonces, acá hay una idea de temporalidad que mira centralmente qué le sucede a las personas que le dan sentido a lo que hacemos, ¿no? Digo, acordémonos que toda política social es una hipótesis de intervención sobre un problema que tiene un sector de la población o bueno, una población objetivo determinado. Entonces, si partimos de un problema y lo reconocemos, hay otro problema del cual nos queremos hacer cargo, ¿no? Digo, y un poco de esto se trata la propuesta del cuarto módulo, que tiene que ver que no podemos sostener tomar decisiones sin datos, ¿no? No podemos naturalizar tomar decisiones sin datos, no podemos dejar de registrar que una decisión sin datos es una decisión a ciegas. Entonces, de alguna manera, estamos planteando eso. ¿Qué les proponemos? Que si estamos en condiciones de poder asumir
este problema, podemos abordarlo. ¿Qué les proponemos para abordar? Bueno, les proponemos tener en cuenta dos aspectos o dos cuestiones que nos pueden ayudar a organizarnos. Estamos usando la palabra organización porque nos parece que es potente en términos de pensar nuestros procesos de gestión, ¿no? Primero, un poco vinculado con lo que decíamos recién, otorgarle la centralidad que merece al usuario o a la usuaria de las políticas sociales como organizador en la producción de información. O sea, un poco la hipótesis acá es más utilización de información en tiempo real, más calidad para la gestión pública. O sea, si somos capaces de incorporar la producción de insumos de calidad en tiempo real en los procesos de toma de decisiones, estamos mejorando la calidad de la gestión pública. Y fíjense que este aspecto no importa dónde ustedes estén, si trabajan en el CIEMPRO, si trabajan en una escuela, si trabajan en una municipalidad, si trabajan en el equipo técnico de un hospital, si trabajan en una empresa del Estado, no importa en dónde trabajan, en una repartición, no importa dónde trabajan, es asumir esta centralidad en función de poner adelante de la práctica cotidiana el sujeto, la sujeta, que le da sentido a las cosas que hacemos. El segundo aspecto, la segunda cuestión, es asumir la tensión que se da entre cómo producimos la información, en qué temporalidad producimos la información y cómo la utilizamos. O sea, si somos capaces de asumir esta tensión, o sea que siempre va a ser una tensión, ¿cuánto tiempo te lleva armar una evaluación? Ahora, si esa evaluación no llega para el momento donde se está repensando el diseño, por ejemplo, ya casi no tiene sentido. ¿Para qué hicimos una evaluación que después nadie va a usar? Un clásico de nuestras políticas públicas, lamentablemente. Son temporalidades, insisto, que no se cruzan. Entonces entendemos que si somos capaces de colocar al usuario o a la usuaria como organizador, como eje, como centro de nuestras preocupaciones en términos de la producción de información, y somos capaces de generar, por otro lado, hacernos cargo de esta tensión entre las temporalidades diferentes, bueno, vamos a estar haciendo una contribución más que razonable. Entonces acá, para sintetizar de alguna manera, no sé si podríamos hablar de hitos, pero sí podemos hablar de momentos, podemos hablar de instancias donde se produce información en todo el proceso de producción de la política pública y, como decíamos en el encuentro pasado, de la política social como un subconjunto de política pública, es pensar que en estas distintas fases de construcción de agenda, de formulación de alternativas, de diseño de la política, implementación y evaluación, aparecen producción de información que, ya sea desde una lógica más mirada de la planificación o de una lógica más mirada de la evaluación, producimos información. Y volvemos, ¿qué es lo que atraviesa transversalmente a todo esto? Los procesos de toma de decisiones. Porque la toma de decisión supone, como decíamos el otro día, elegir de un conjunto de alternativas cuál es la alternativa óptima. Entonces, a veces, en lo que es la construcción de la agenda pública, de la agenda gubernamental, tenemos la posibilidad de identificar alternativas, opciones sobre las cuales podemos incidir y que van a ser la base para pensar la formulación de alternativas y el diseño de la política. Ahora, ningún problema de política pública es un buen problema si no está acompañado de fuentes de información cotejables que nos permiten entender su magnitud, su profundidad, sus causas, sus consecuencias. Siempre que hablamos de problemas públicos, hablamos de información o de la ausencia de ellas. Entonces, muchas veces en nuestras políticas, en nuestros diseños, como decíamos el otro día, trabajamos sobre grupos poblacionales cuyas características no son tan ciertas o no son tan ajustadas en relación a lo que después los procesos de implementación nos van mostrando.
Y así en cada una de las fases van apareciendo. Entonces, el primer momento de producción de de información, que entendemos que es clave, que marca una brecha enorme en términos de la potencialidad que va a tener esa política pública, es el análisis situacional y cómo explicamos los problemas que esa política va a abordar. Ahí tenemos producción de información y volvemos, digo, ¿cuánto vamos a estar para hacer un diagnóstico? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer un análisis de situación, para diseñar un programa? Muchas veces, y acá vamos a la atención, no tenemos el tiempo en los procesos de gestión necesario para poder hacer un diagnóstico exhaustivo, profundo de las características de la población. Tampoco podemos salir a ciegas, de vuelta, equilibrio, tensión entre los tiempos, las temporalidades que tenemos en los procesos de gestión. Ahora, también en los procesos de implementación de la política, en el momento del diseño, supone el momento de diseño que lo que hacemos es a ver, ¿cómo decirlo? Rearmar esos análisis situacionales porque nos vamos dando cuenta que tal vez las características de ese grupo poblacional, las características de ese territorio que imaginamos en el primer análisis son diferentes. ¿Quién nos da esa identificación de brecha, esa identificación de diferencia? La información. Volvemos de vuelta. Si no tenemos buena información para poder comprender qué es lo que allí sucedió, no vamos a tener nada. Entonces, fíjense cómo se va complejizando si además de las herramientas típicas de la planificación, como pueden ser los análisis de situación, como pueden ser los reajustes al diseño en función de la actualización de este análisis situacional, le agregamos los tipos de evaluación, que como ustedes bien saben, las evaluaciones ex ante lo que intentan es seleccionar la alternativa óptima antes de que el proyecto empiece, que el programa empiece, que la política empiece, se implemente. ¿Esto qué quiere decir? Como decimos siempre, que toda política es una hipótesis de intervención. Es una. Y de acuerdo a quienes seamos, vamos a pensar cuál es esa forma de intervenir. No siempre es igual. Entonces, la alternativa, tener alternativas para tomar decisiones, debería ser una regla entre quienes diseñamos la política. No hay una sola alternativa, hay varias. La evaluación ex ante nos ayuda a identificar cuáles son y a seleccionar la óptima para lo que nosotras y nosotros queremos hacer. Por supuesto, dos grandes productores de información, si están institucionalizados, son la evaluación de proceso y el monitoreo, cada uno con su finalidad. Y de vuelta, el tema es, ¿producimos información para qué? Para retroalimentar, para modificar diseño, para analizar si estamos cumpliendo con los objetivos, si hay que cambiar los objetivos, si tenemos que incorporar otra población que no habíamos incorporado, si hay una perspectiva nueva, por ejemplo, en lo que es el acceso a derechos, que nos obliga a cambiar las tareas que tenemos en una determinada política, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, lo que todos y todas conocemos como la evaluación de resultados. Evaluación que, como sabemos, es bastante compleja de instalar, que es bastante compleja de asumir, que es bastante compleja, si me permiten el término, de tolerar, porque no siempre las políticas dan resultados, a veces dan malos resultados, y si lo pensamos desde la culpabilidad, si lo pensamos desde esa lógica, entonces los vamos a esconder cuando nos dan mal. Si lo pensamos desde la responsabilidad, entonces los vamos a usar, los vamos a poder tratar de comprender, porque si no vamos a ser repetidores y repetidoras de fracasos in eterno. Entonces acá, digo, lo que quisiera compartir con ustedes es que ustedes puedan identificar o puedan tener registro o puedan legitimar aún más la opinión que ya tenían, que es la cantidad de momentos en el proceso de producción de la política pública, de ahí las 4P que tienen arriba a la derecha,
¿qué tenemos para tomar decisiones? ¿No? Digo, un poco este es el sentido. Entonces ya cerrando, digo, en la lógica bueno, de poder acompañarlos y acompañarlas en esta semana de feriado extra large, como se usa ahora, me gustaría leerles una reflexión que está en el texto que ustedes tienen para leer y que también la hemos habitado para esta clase, que tiene que ver con nuestras preocupaciones, ¿no? Entonces, si les parece, se las leo. Nos preocupa la direccionalidad, nos preocupa el sentido. Nos preocupa que los instrumentos, los tiempos, puedan ser pensados e implementados a partir de una necesidad real que se encuentra instalada en los y las gestores públicos, públicas, como condición irrenunciable a la responsabilidad cotidiana, sin importar el lugar que ocupamos o la escala de la política social de la que se trate. Si lo logramos, decimos, habremos contribuido a lograr más y mejor Estado. Una frase que acuñamos ya desde hace 10 años, cuando diseñamos e implementamos el más y mejor trabajo y que la hemos traído para otros ámbitos de incumbencia que tenemos y que a mí por lo menos me resulta muy interesante y potente. Bueno, gente, buen fin de semana, que puedan disfrutar con su familia el Día del Padre, aquellos y aquellas que son padres, que pasen un feliz día, aquellos y aquellas que son hijos y tienen a sus padres, disfrútenlos, porque cuando uno no los tiene se extraña. Y nos vemos el viernes que viene en esta recapitulación total de este curso que hemos sostenido juntos y juntas durante todo este tiempo que esperamos que haya sido de provecho. Muchas gracias. Adiós.